Bien, le damos gracias al Señor por poder retomar este estudio que tiene que ver, como bien decías vos al principio, tiene que ver con esta... En realidad este estudio, si ustedes se dan cuenta, está centrado en los juicios del Señor. Ese juicio mentiroso, a Jesús le hicieron seis juicios en uno, todos con trampas, todos con mentiras, y nosotros, bueno, hemos ido estudiando si bien es cierto, empezamos con este celote que tiene buenas intenciones, en realidad es una pregunta. ¿Un celote con buenas intenciones? Entonces, empezamos con Judas, que de él estamos hablando como celote, estamos tratando de conocer las razones que motivaron a Judas a hacer lo que hizo, y el trasfondo verdadero de lo que él sentía en su corazón todo el tiempo que estuvo con el Señor. Lo muy importante es la aclaración que hicimos, que todos los comentarios, todos los adjetivos calificativos que le pusimos a Judas son después de, cuando la Biblia ya está escrita y pasaron los eventos que la Biblia después narra. Pero en el momento que sucedían, nadie se enteraba, Jesús sí, porque él no lo tomaba nada por sorpresa, pero nadie se enteraba ni nadie se veía tan malo como terminó siendo. Así que hemos hablado allí un montón le dimos el encabezamiento para luego destinarnos un tiempo a ir conociendo los actores que participaron en este gran falso juicio que le hicieron contra el Señor. Aprendimos del pueblo de Dios, de aquellos que vivían en aquel tiempo, aquellos líderes religiosos que tenían, como dice ahí Alducin dice que los mexicanos dicen que lo odiaban con odio jarocho, ¿no? Un odio tremendo, tremendo, creció sobre el pueblo y sobre los líderes, influenciando al pueblo, sobre Jesús, que era definitivamente incomprensible el odio que se manifestó, obviamente influencia satánica, que se manifestó contra el Señor, utilizando incluso a aquellas personas que habían sido bendecidas por Dios, aquellos que habían sido sanados por Jesús, aquellos que habían sido alimentados por Él, aquellos que le habían recobrado la vista, habían sanado de lepra, manos secas habían reconvenido, mudos que hablaron para después gritar crucifíquele, y todo esto es para nosotros, entre comillas, incomprensible, no sé si tanto, ¿para qué va a mandar con cosas? Jesucristo ha bendecido a miles en las iglesias que después terminan despotricando en contra del Señor Jesucristo, su evangelio, los líderes, los pastores y todos los hermanos. Alguien me preguntó, la iglesia de Cristo del día de hoy, ¿somos más malos o somos mejores que el pueblo de Israel? Con todas las plagas que ellos vivieron, con todas las manifestaciones de los profetas y toda la historia. Yo definitivamente creo que la iglesia somos más malos que todo el pueblo del Antiguo Testamento o por lo menos del tiempo de Jesús. Porque nosotros conocemos la película completa. Nosotros conocemos al actor principal, sabemos de su sacrificio perfecto, maravilloso y completo que Jesús hizo en nuestro favor, sabemos cómo termina, sabemos lo que sigue porque Jesús ha revelado su palabra y nosotros aún así somos ingratos, malagradecidos, malos hermanos, somos descorteses, somos irrespetuosos. Esa es la característica de la iglesia. Por nada dejamos tirado el ministerio que el Señor puso en nuestras manos. Con muy poco digo yo, este no es mi hermano, cuando Cristo murió por nosotros que somos sus hermanos. Entonces, las características propias de la iglesia de este tiempo muestran que nosotros somos, por la revelación que tenemos, nos comportamos más mal que el pueblo de Israel del tiempo de Cristo y más mal que el pueblo de hebreo que era ingrato y reclamaba en el desierto, a pesar de haber visto todas las plagas, haber visto todo ese maná maravilloso, haber visto las codornices, esa columna de fuego que los alumbraba y los calentaba de noche, esa nube que no era otra cosa que Jesús tapándolos en el desierto durante el día para que el sol no los lastime, ese glorioso Espíritu Santo haciendo que los zapatos le duren 40 años, que las vestimentas no se le rompan. A pesar de todo eso, nosotros somos
creo yo, este es un concepto mío. Otro puede pensar diferente y usted ya sabe lo que yo le digo. Usted puede creer lo que usted quiera. Es una libertad que Dios le ha dado. Pero yo creo, valorando la revelación que tenemos, que nosotros nos comportamos más mal que los hebreos. Ese es mi sentir, porque la iglesia del último tiempo tiene las características, bueno, no basta con estudiar primera o segunda de Timoteo, basta con estudiar Tito, basta con estudiar un poco al principio de Apocalipsis, basta con estudiar un poco de las Escrituras para darnos cuenta cuáles son las características de la iglesia de la cual somos miembros. Hablo de la iglesia universal, cristiana, ¿no es cierto? Así que, así lo veo yo, y como yo soy el que predico, ahora, vimos entonces ya ese pueblo tremendamente malo, perverso, ingrato, con un odio espantoso sobre Cristo. Y vamos respondiendo razones por las cuales ellos deseaban de manera puntual matar a Jesús. Su única meta era matar a Cristo. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Influenciado por quién? Por los sumos sacerdotes Caifás, Anás, ¿no es cierto? Nunca se preguntó por qué cuando toman preso, en el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote que efectivamente estaba en el poder era Caifás. Sí. Anás había estado antes ahí. Si bien es cierto, el puesto de sumo sacerdote, la unción de sumo sacerdote dentro de los israelitas era un trabajo perpetuo. Pero como ellos estaban sujetos a los designios de autoridad del Imperio Romano, las autoridades romanas los cambiaban cada tanto. ¿Me entiendes? Los cambiaban cada tanto. Es por esa razón que cuando toman preso a Jesús, primero lo llevan donde Anás, que había estado antes de Caifás. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo primero que hizo Cristo? Limpiar el templo. Sí. Volcar la mesa de los cambistas, ¿no es cierto? Hacer esa limpieza que él hizo. ¿Qué fue lo último que hizo? Purificar el templo, volver a hacer lo que había hecho al principio. Sí. ¿Quién era el regente del templo? Anás. Anás respondían a todos los boliches que habían dentro del templo, los cambistas, los que vendían palomas, los que vendían animales, todo el negociado que había dentro del templo, el regente de eso era Anás y Caifás, pero básicamente Anás porque Caifás ejercía teóricamente, entre comillas, el trabajo de sumo sacerdote del momento. Entonces, ¿por qué llegó Jesús hasta allí? Porque dijo, tráeme a Jesús ese que me arruinó mi negocio, ese que me hizo perder dinero, ese que fue allí y se plantó en medio y rompió todas mis cosas porque volcó la mesa de los cambistas. Ese dinero era de Anás. Las palomas que se vendían allí eran propiedades. Él contrataba vendedores, pero el negocio era suyo. Entonces, él pide que sea Jesús llevado allí para burlarse de él, porque Jesús lo había humillado y le había hecho perder dinero cuando empezó y cuando terminó su ministerio. Así que allí tenemos el concepto básico del comportamiento que tenía Anás y Caifás. Caifás da una profecía muy cierta, que si el pobre bruto sin saber que estaba profetizando, dice, es conveniente que muera una persona por todo el pueblo y no que vengan los romanos, nos quiten nuestra condición de nuestro estatus de vida, nuestros negocios, vengan y metan espada y nos metan a todos presos. Es preferible que matemos a este y nosotros sigamos viviendo como vivimos. El ideólogo de la muerte de Cristo es Caifás. Esto está claramente estipulado en las Escrituras. El ideólogo de la muerte de Jesús es Caifás. Ahora, después ganamos un tiempo estudiando a Pilatos y pudimos entender cómo es que, yo le cuento porque yo sé que usted no estaba, ¿vio? No, si estaba. No, escuché. Qué loco cómo lo tenían, pobre. Qué loco cómo lo tenían a Pilato, al final era una víctima el tipo. Porque yo no sé si mis hermanos se preguntan, pero yo me preguntaba si la característica
mayoritaria de los emperadores romanos era la perversión, la violencia, Mira, la mano dura, ¿no es cierto? Ellos no tenían problema de crucificar a miles de personas por día. Ellos no tenían problema de matar a quien fuera, no había dificultad con eso. ¿Cómo? Yo me preguntaba, ¿cómo es que era tan consecuente Pilatos con los judíos si él era el representante del Imperio Romano ante este pueblo? Claro, aprendimos de que él se había comportado, ya antes que lo asignaran ya le tenía odio a los judíos. Lo asignaron en ese lugar, se comportó muy mal con ellos, le robó la plata del templo, se recuerda que lo vimos. Que no les daba bolilla en nada, los amenazó de muerte porque le pedían que sacara esos bustos que para los judíos eran como idolatría. Todas estas cosas que él hizo manifestaba ese odio que tenía, y él no le da, los menospreciaba, los humillaba, olvidándose a veces que tenía una autoridad que no le tenía el mismo odio a los hebreos que le tenía a él. Así que allí encontramos las razones valederas por qué los líderes judíos podían extorsionar, amenazando: si vos sueltas a este, vos no sos amigo del César. Porque a Jesús con mentira le dijeron: este se proclama que es rey. Entonces, si vos crees que lo perdonás a este, no estás reconociendo que el César es tu rey. Más ellos declarando: el único rey que nosotros tenemos es César. O sea, esa locura es terrible. Esa locura es tremendo. Eso hasta tiene reconocer ellos judíos diciendo. Esa declaración tiene un peso tremendo cuando declaran: hay que matar a judíos y que su sangre sea sobre nosotros. Es la maldición que persigue al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Por eso es que el pueblo de Israel ha sido masacrado, ha sido encarcelado, ha sido menospreciado, y han muerto hebreos toda la historia por la declaración que ellos dijeron: nuestra sangre la sangre de Jesús sea sobre nosotros nos hacemos responsables de la muerte de este, mátenlo, que nosotros nos hacemos cargo. Esa fue la declaración de ellos. Después declarar de que el único rey que tienen es el César. O sea, hay una serie interminable de situaciones en las cuales ellos simplemente se encadenaron y se pusieron en contra de Dios. Muchos evangélicos del día de hoy defienden a los hebreos como que si los hebreos fueran parte de la iglesia. No. Si hay un argentino que se muere sin Cristo, va al mismo lugar donde va un hebreo que se muere sin Cristo, al infierno. ¿Ellos tienen una promesa? Sí, en la gran tribulación, como ya lo hemos estudiado. Dios tratará con ellos, sí, pero hoy el pueblo de Israel, que rechaza al Mesías, puntualmente lo rechazan porque ese odio jarocho sigue estando presente. Ellos, uno de los pueblos que más detesta a Cristo es el pueblo hebreo. En Europa, por ejemplo, uno de los países más difíciles de evangelizar, con más difícil de entrada al cristianismo, es el pueblo español, por ejemplo. Uno de los países más idólatras que hay en Europa son los italianos. Tienen la sede ahí del Vaticano. Pero uno de los países que más odia a Cristo son los judíos. Entonces, esta situación se va agrandando en la medida que este conocimiento viene sobre nosotros. Así que hemos conocido un poco más el corazón del pueblo de Israel, hemos conocido las artimañas y las debilidades que tenía Pilato, y ahora vamos a hablar de la grandeza de Cristo. Buenísimo. Una de las cosas más tristes para un cristiano evangélico es que el conocimiento que tiene de su Salvador sea mediocre. Jesús murió por mí, pagó los pecados que yo no podía y con eso me alcanza. Eso es tremendamente triste. No sé cuál sería el sinónimo a utilizar, pero como mínimo triste, como mínimo yo lo veo como una especie de menosprecio. Porque si a mí Cristo me amó de tal manera que dio su vida por mí, lo que menos tengo que hacer es no poner atención a conocerlo. ¿Por qué razón hizo lo que hizo a mi favor?
Entonces, es tremendamente triste poder saber tan poco de Cristo. A veces sabemos un montón, mire, podemos saber un montón de no sé, fuerza de mujer, Chuleitza, ¿no? Prisionera de una mentira, ¿cómo no? Podemos saber, no, podemos saber los detalles del Doctor Milagro, podemos saber cuáles son los finalistas de MasterChef, usted tira lo que quiera. Sí, es verdad. Lo que quiera, pero no saber de Cristo es tremendamente triste. Yo hoy voy a hablar de algo que debería todo cristiano observar, que tiene que ver con que donde Cristo está y donde Él se presenta y donde no importa la situación que lo rodee, la gloria del Señor se ve manifiesta. Él nunca está a merced de otro, siempre Él es el que tiene el control. Es maravilloso. Y vamos a ver un par de situaciones donde la grandeza de Cristo se ve tan maravillosamente clara. Y le voy a dar algunos detalles que la gente por ahí desconoce. ¿Cuántos fueron a tomar preso a Cristo en la noche ahí en el Getsemaní? Oh, ahí me mato. ¿Tiene la cifra? No la cifra, pero hay un número, de acuerdo a los escritos en griego, hay un número muy interesante. No un número puntual, pero hay una descripción clara de cuántos eran o de qué volumen de gente estamos hablando. De hecho, claramente que dice allí que era mucha gente. Vamos a ver un poquito sobre eso. Vamos a hablar entonces sobre la grandeza de Cristo en cualquier situación que Él se encuentre, no importa con quién, Él siempre está en control. Él es el que controla la situación. Nunca Él está allí, pobre arrinconado. No, Él está controlando todo. Es espectacular. Y ese es mi Dios, y ese es mi Salvador, y ese es su Dios, y ese es su Salvador, y usted tiene que entender que ese Dios suyo y Salvador siempre está en control. Siempre está en control. Hemos considerado el cuadro de la multitud en el juicio de Jesús y hemos pensado en la figura de Pilato, ya lo acabamos de mencionar. Ahora debemos concentrarnos y nuestra atención debe estar en el personaje central del drama, Jesús mismo. Juan nos traza su semblanza con una serie de pinceladas magistrales en las que sugiere más de lo que él describe, para que nosotros, ¿no es cierto?, por revelación, entendamos lo que él describe en su palabra. Lo primero y principal es que no se puede leer esta historia sin percibir la absoluta majestad de Jesús en toda situación. No se puede. Si usted no ve la majestad del Señor allí, mire, usted es peor que Bartimeo, así nomás le digo. No hay nada que le coloque en tela de juicio a él. Nada. Estamos hablando del juicio, acuérdese, nada lo pone en tela de juicio. Cuando alguien se enfrenta con él, no es Jesús el que recibe el veredicto, sino la otra persona. Piense, Jesús estaba allí frente a Pilato, supuestamente como prisionero, porque se lo llevaron a él por mentira de los judíos. ¿Era Pilato el que controlaba la situación? Fue tomado preso por los judíos y presentado a los romanos. ¿Era el pueblo el que tenía el control? No, era Jesús el que gobernaba todo, y te lo voy a demostrar. Cuando alguien se enfrenta con él, no es Jesús el que recibe el veredicto, sino la otra persona. Puede que Pilato tratara muchas cosas judías con desprecio arrogante, pero no a Jesús. No podemos, por menos de tener la impresión de que Jesús es el que está en control, y es Pilato el que no sabe por dónde tirar y para dónde ir, y se debate en una situación que no puede controlar ni comprender. ¿Qué hago con este? Yo lo quiero libertar, pero no lo puedo libertar porque estos dicen que hay que matarlo. ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le dice, ¿eso lo va a decir porque vos sabés que yo soy o porque lo que te dijeron? ¿Acaso yo soy judío para saber esto? ¿Me va entendiendo? Esa fue la charla que tuvo con Pilato. La majestad de Jesús nunca brilló más gloriosamente que cuando se presentó a juicio ante la humanidad. Reconozcamos esta maravillosa majestad en versos pasados,
del capítulo 13, mostrando su grandeza. Vamos a ver una situación allí que a mí en lo personal me muestra lo maravilloso y espectacular que es Cristo. ¿Qué quiere que le diga? Aquí no. Juan había comentado que Satanás entró en Judas después de tomar el bocado de pan que el propio Jesús le alcanzó. ¿Se acuerda cuando Jesús unta en lo más rico de la sopa y hace ese hebraísmo que el anfitrión de la fiesta le ofrece ese bocado a la persona más importante de la fiesta? Bueno, Jesús hace esto, se lo da a él y le dice lo que yo le dije. Usted está dando mucha vuelta y está que sí, que no, decida, y lo que va a hacer, hágalo pronto. Tome, sírvase. Judas toma ese bocado que estaba honrándolo. Jesús estaba honrando con ese bocado y con ese bocado se lo pone a la boca y en ese minuto Satanás entra en él. Con el propio bocado que Jesús le dio. Impresionante. Juan había comentado que Satanás entró en Judas después de tomar en la boca el pan que Jesús le alcanzó en el versículo 26 del capítulo 13. El mismo trozo de pan que Jesús le había estado honrando. Vamos a revisar un poquito el capítulo 13 de Juan, donde vamos a ver una situación re interesante. Póngase por allí con el capítulo 3 de los primeros versículos, López. Muy bien. La palabra compañía del versículo 3, que traduce un vocablo griego que significa torcido como una cuerda de varios hilos o una banda, se usaba como un término militar con referencia a una banda de 600 hombres. Cuando habla de la palabra compañía, es un término militar que se refiere a muchos hilos, o sea, que hace un grueso de personas, en este caso a una banda que eran como 600 hombres. Sin duda, se duda si tantos soldados habían participado del arresto. Póngale, no son 600, póngale. A veces se usaba el término compañía para referirse a una porción del número total. Pero aunque fuera una fracción del total, el número con las demás mencionados sería impresionantemente grande. Una porción del ejército, prácticamente el Sanedrín, más los trabajadores del templo, más la guardia que mantenía el orden en el templo, más los alrededores del templo. Era un número impresionante de gente que fue a tomar preso a Cristo. A este súmele uno, Judas Iscariote, que era el guía. La frutillita. ¿Por qué tanta gente? Porque a toda costa querían evitar un motín. Ponga atención. A toda costa querían evitar un motín. ¿Por qué? Porque venía la Pascua. Y ellos no querían un problema. Entonces, ¿por qué tanto militar? ¿Por qué tanta gente? Para que si el pueblo, la gente que se daba cuenta de tomar preso a Cristo, se levantaban o empezaban a hacer lío, había suficientes militares como para apagar eso porque no querían un motín antes de la Pascua. Probablemente los líderes judíos solicitaron la participación de los soldados romanos porque su intención última era crucificarlo. Nosotros no queremos lío esta noche. Tómenlo preso y nosotros lo vamos a matar después. Tómenlo preso. Lo que a nosotros nos interesa es que ahora esté preso. No queremos un motín con la gente. Solamente que el pueblo pueda tenerlo preso para nosotros después matarlo. Esa era la intención de los líderes religiosos. Los guardias, ¿no? La palabra los guardias allí en el texto se refiere a la policía que aseguraba el orden en el templo y sus alrededores. Estos, juntamente con los fariseos, describen una delegación del Sanedrín importante. Ahí tiene dos grupos de personas. El Sanedrín mismo, que eran los jefes de la cuestión, más esta gente del templo. Súmele a eso, como le decía, póngale que no eran todo el escuadrón, no eran los 600. ¿300? Un montón igual. ¿Más 100? ¿400? Hágase la idea de 400 personas. 401 con Judas Iscariote. Póngale. Esto justamente con los fariseos describe una delegación del Sanedrín. Qué ironía, ¿no? Buscar a Jesús con antorchas y lámparas y armas cuando él mismo era la luz del mundo.
Qué triste, ¿no? Y era el príncipe de paz. La descripción de algo como un pequeño ejército con luces y armas, preparada para tratar con la resistencia de los galileos si en el caso quisieran defender al Señor. En el arresto de Jesús, el príncipe de este mundo se presenta con todos sus recursos, pero en el fin, el príncipe de paz será triunfante, dice 14:30 de Juan. No hablaré ya con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Te das cuenta? Viene el final, viene el problema. El príncipe del mundo viene, pero este no tiene nada conmigo, este no me puede tocar. Eso significa. Él nada tiene en mí. Él no tiene nada en mí. Nada más y nada. Ni la tierra de la chancleta tiene de mí. No puede tocarme la tierra de la chancleta. Nada tiene en mí. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vámonos de acá. Vámonos, porque este viene a buscarme, pero él no puede conmigo. No tiene nada de mí. Él no me puede tocar. Yo para él soy intocable. Él no tiene nada conmigo. No hay nada que le pertenezca o que él pueda usar de mí. Eso está diciendo el Señor. En el versículo 4 de Juan 13, tenemos otro ejemplo del conocimiento sobrenatural de Jesús. Sabiendo todo lo que estaba por delante, literalmente, todas las cosas que venían sobre él, Jesús pudo enfrentarlas con absoluta calma, total confianza y absoluto dominio. Él dominó toda la situación. Mire, ponme atención. La expresión se adelantó, traduce con el mismo verbo del versículo 1 que es salió. Indica que no siempre se refiere a la acción de salir de un lugar cerrado. Juan construye el diálogo con un tipo de efecto dramático. Jesús ocupa el centro del escenario bajo el foco principal de las luces. Toma la iniciativa y pregunta, ¿a quién buscáis? Hágase la cuenta del teatro, ¿no? El Colón allí, está toda la gente esperando, todo expectante, él se para en el medio del escenario, la luz principal lo enfoca y le dice, ¿a quién buscáis? En vez de esconderse o intentar escaparse o demorar el desenvolvimiento natural de los eventos, Jesús manifiesta toda prontitud para ir a la cruz. Cuando su hora aún no había llegado, como dice el capítulo 7, versículo 30 y en el 8:20, Jesús se había apartado del peligro y de la confrontación, pero ahora sale a su hora de gloria. El nombre propio del Hijo encarnado de Dios es Jesús en griego, equivale a Josué en hebreo, que significa claramente Jehová es salvación. Ponga atención, es necesario agregar el adjetivo nazareno, que sale en el versículo 5 de Juan 13, para identificar a Jesús, porque este nombre se usaba comúnmente entre los judíos. El nombre de Jesús era común en aquel tiempo. La contestación aquí literalmente es a Jesús el Nazareno. ¿Por qué? Porque es más despectivo que Jesús de Nazaret. No lo están diciendo ahí para identificarlo meramente, están diciéndolo con la intención de ser despectivo, de menospreciarlo, de achicarlo. El término se encuentra en el sentido despectivo en varios lugares de la Biblia, Hechos 19:19, Mateo 26:71, Marcos 14:67, entre otros. Aunque a veces se usa en el sentido natural, como en Marcos 10:47, Lucas 18:37 o Lucas 24:19, entre otros. Parece que los seguidores de Jesús luego se llamaban o los llamaban nazarenos, después de esa situación. Eso está ahí estipulado en Hechos 24:5. La contestación de Jesús, yo soy, ponga atención, en el griego ego eimi, es el ser eterno, es equivalente al término hebreo cuya transliteración es Jehová. Por eso le di Jesús en griego,
Josué en hebreo, que significa Jehová de salvación. La finalidad de ese nombre es simplemente esto. Él está diciendo yo soy. Los hebreos entendieron que él estaba diciendo yo soy Jehová. Eso está allí en Hebreos 13:8, claramente estipulado. Seguramente Judas y los hebreos entendieron claramente este significado. Judas, que había pertenecido a los discípulos de Jesús durante 3 años, se había convertido a otro grupo, o pertenecía a otro grupo, los celotes, y ahora estaba con otro grupo, los traidores, ¿no? Ahora estaba también con ellos, no como observador, sino como un guía. El texto dice literalmente que Judas estaba parado con ellos. Hágase este cuadro, por favor. Necesito que se haga el bocho conmigo. Ponga atención. Llegan al huerto de Getsemaní, toda la chuma que ya hemos identificado que era mucho, muy numerosa. Está Jesús allí, está Judas parado con ellos, y Jesús se pone en el medio y dice, ¿a quién buscáis? No es que él se puso detrás de Pedro, que como era pescador seguramente era grandote. No es que se escabulló para el fondo del huerto de Getsemaní, que era de noche. No se olvide que ellos iban con artonchas, palos y armas. Sino que él se para en el medio y dice, ¿a quién buscáis? Juan no pierde la oportunidad de describirlo como el que le estaba entregando en el versículo 2. Se ha acusado a Juan de odiar a Judas. Pero se nota que él no aprovechaba la ocasión para resaltar el beso con el cual Judas identificó a Jesús para entregarlo. Vio que cuando hay alguien que odia a otro, es muy interesante esta observación, porque cuando hay alguien que le tiene bronca a otro, ¿qué hace? Resalta todo lo malo que éste tiene, ¿me entiendes? ¿No es cierto? Acá, si hubiese sido verdad que Juan odiaba a Judas, ¿cuál Judas? ¿El traidor? ¿El ladrón? ¿Ese que le entregó al Señor con un beso? ¿Ese? Así hubiera actuado él si en realidad lo hubiese odiado. Se le acusa a Juan de odiar a Judas, pero se nota acá que él no aprovechó esta ocasión para relatar que él lo fue entregado con un beso. Como hacen todos los que odian a otros. ¿Ah, cuál? ¿El gordito ese? ¿Ah, ese sinvergüenza? Oh, ese re mal cristiano, ese. ¿No? Siempre se resalta lo malo cuando uno manifiesta este tipo de declaraciones. Esto es aquí, en China, en Bolivia y en Israel también. La reacción, versículo 6, ante las palabras de Jesús es sorprendente y significativa. No se especifica cuántos de todos esos, pero que cayeron a tierra. Y eran los soldados, también los líderes religiosos y la gente que acompañaba. Las palabras de Jesús tuvieron un impacto inmediato y fulminante. Literalmente, dice el texto bíblico, literalmente, se fueron hacia atrás contra las cosas y cayeron en tierra. Cuando él le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, yo soy, se fueron para atrás, cayeron contra las cosas que habían atrás y cayeron de espalda. Cayeron de espalda. Ambos versos están en el tiempo aoristo, que es presente continuo. Ambos verbos están en tiempo aoristo, indicando una acción puntual e inmediata. Es importante notar que estaban retrocediendo cuando cayeron, es decir, cayeron hacia atrás. Caer hacia atrás es caer con temor, es caer impresionado de lo que tenés enfrente, no hacia adelante, que significaría una adoración. Estos cayeron de espalda, del temor y de la potencia cuando Jesús le dijo, yo soy, o como estábamos viendo recién, el significado del hebreo que está diciendo, yo soy Jehová. Cayeron de espalda contra las cosas que habían atrás. El énfasis en este relato es la gloriosa majestad y terrible poder de la persona de Jesús. Por un lado, y su descripción se entregase a los que venían en la misión a arrestarlo, por otro.
él va y lo enfrenta a lo que lo venía a arrestar, pero declara su nombre y todos caen de espalda. La reacción de los soldados es un efecto normal de una teofanía de Cristo, como está allí también en Daniel 10:9, en Hechos 9:4, en Hechos 22:7, en Hechos 26:14, en Apocalipsis 1:17. Todos esos lugares hay poder de Jesús para que los muchachos sientan el rigor. Siguiendo esta línea de pensamiento, estas palabras no implican otra cosa, sino que hombres enviados a aprender a Jesús que se vieron vencidos por el asediante poder moral de Jesús y se quedaron aterrados. En nuestra opinión, este episodio en ninguna manera da base a una caída como la que se consideran en los tiempos modernos cuando el Señor hace un milagro. Una persona cuando hace un milagro, sobre todo en las iglesias evangélicas, pentecostales, gloria, aleluya, ¿no? ¿Te acuerdas que había uno que ya el saco revoloteaba el saco, cobraba caro, pero revoloteaba el saco, ¿se acuerda, no? Pero revoloteaba el saco, ¿se acuerda? Y ahora, esa caída no tiene nada que ver con esta. Estos cayeron de espanto por la potencia de la palabra, por la potencia de la moralidad y de la santidad del Señor. Cuando Él declara yo soy, cayeron hacia atrás de pavor, de temor, de sentir el poder de Dios en contra suya. Lo que Juan registra es la reacción de incrédulos quienes tenían la intención de matar a Jesús, no la de los creyentes que ponen un acto de quebrantamiento y de adoración al Señor. Por eso es importante notar, ellos cayeron de espalda, retrocedieron hasta caer ahí atrás contra las cosas que ellos mismos traían. Es muy diferente a caer de rodillas hacia adelante, que es un símbolo de adoración. Cuando ya había pasado el susto inicial, quizás ellos todavía estaban en el piso. Juan dice que Jesús repitió la pregunta, versículo 4, y ellos le contestaron en el versículo 5. Léame el 4, por favor, del 13. El 4 del 13. Ahí se lo leo. Dice así. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Es el versículo, capítulo 13? Capítulo 13. Me parece que es el 18 lo dice usted. El 18. ¿Y el versículo 5 qué dice? El versículo 5 dice: luego puso agua. No, es el capítulo 18, tiene razón, es el capítulo 18, está mal escrito. Listo. Entonces en el 3, no en el 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Ese es el 4. Ellos le respondieron en el 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas Iscariote, el que le entregaba. Y dice, cuando le dijo... 7, dice que ellos dijeron, estos mismos del versículo 5, le contestaron. Jesús repite esta majestuosa afirmación del yo soy en el versículo 8. Sí. Con la cual se identifica como la persona que ellos buscaban. Otra vez teniendo la oportunidad de esconderse entre las sombras del huerto, Jesús toma la iniciativa y prácticamente los invita a tomarlos presos. Juan quiere demostrar que Jesús estaba en control de todo lo que estaba pasando allí. Aún en este momento de crisis personal, el buen pastor no se olvida del bien de sus ovejas. La frase tradicional, y si a mí me buscáis, es la de la primera clase, reconociendo la realidad de las acciones bajo consideración, significa, puesto que a mí me buscáis, ¿no? Parece que Juan quiere corregir la mala impresión dejada por los sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas da a entender de que todos se fueron, todos huyeron y lo dejaron solo. Eso no sucedió así. Mire, donde insinúa que ellos huyeron por temor allí,
Mateo 26, 56 dice, mas todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándoles, huyeron. Marcos 14, 50 dice, entonces todos los discípulos dejándoles huyeron. Pero ponga atención, Juan ve en la solicitud de Jesús del versículo 9, dejar ir a estos. En el 8, sí. ¿No es cierto? 8 o 9, no sé. Dice, dejar ir a estos. O sea, había gente de los de él con él allí. Sí. Yo soy el que buscáis. Se lo dijo 2 veces. Yo soy el que está buscando. Deja ir a estos. Él enreda conmigo, amigo. Deja que yo se vaya. El cumplimiento de lo que había dicho poco tiempo atrás en Marcos 17, 12 y 18, 32. Allí el texto dice, ninguno de ellos se perdió, pero aquí ninguno de ellos yo perdí, dice en el texto. ¿Sabe por qué? Porque poca gente se da cuenta que de milagro, que mire, por poquita cosa, deberían haber matado a Pedro. Un montón de soldados van a buscar a un prisionero. Uno de ellos saca un arma y le corta la oreja, le tira un cuchillazo en la cabeza a uno, el otro se corre un poco y le corta la oreja derecha. ¿Por qué no terminó muerto Pedro si él estaba incitando a una rebelión allí en ese minuto? Pedro podía haber muerto allí. Por eso Jesús termina diciendo, he aquí que ninguno de estos yo perdí, porque podía haber perdido a Pedro. Pero hay más que eso. Ponga atención. Se emplea el mismo verbo griego y el mismo tiempo de la situación verbal, pero cambia simplemente la persona al verbo. Yo no he perdido a ninguno, primera persona. Yo no perdí a ninguno de ellos. Ellos no se perdieron. No sé si me entiende. Cambia, es el mismo verbo, pero cambia la persona verbal nada más. El énfasis aquí es que Jesús se hacía responsable por la preservación de los discípulos. Observemos que mientras en casos anteriores la referencia en la vida o la muerte o la seguridad espiritual. El otro texto hablaba de la seguridad espiritual, acá está hablando de la seguridad física. Yo ninguno perdí, porque se podría haber muerto Pedro por lo que hizo. Podrían haber matado a algunos de los otros que estaban con él allí, que eran suyos. Pero eso él dice, yo no perdí a ninguno. Acá no perdí a ninguno. Ninguno se ha perdido, habla de salvación. Acá habla de seguridad personal, física. ¿Me entiende? Muy importante esto, mire. Sin embargo, la referencia en este versículo también muestra que Jesús tendría en mente la posible apostasía si los discípulos hubiesen sido arrestados en el momento con él. El guardarlos físicamente en este momento significaba guardarlos también espiritualmente. Y créanme que esto es muy interesante. Yo le voy a decir por qué. El ejemplo más claro para ver esto es el comportamiento que tuvieron los discípulos en los sucesos que se desarrollaron poquitas horas después. Pedro negando a Jesús, por ejemplo. Y después todos volvieron a pescar. Yo solo anoté estas 2 razones como ayuda de memoria, porque usted piense, él dice, Jesús está no permitiendo que sus discípulos sean arrestados con él, porque probablemente hubiesen apostatado de su nombre, porque Pedro lo terminó negando horas después. Ese Pedro que le tiró el cuchillazo al coso y le voló la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote, al ratito está diciendo, Jesús, ¿qué Jesús me habla? No, yo no tengo nada que ver con ese. Lo negó 3 veces. O sea, espiritualmente, y lo hemos estudiado también, ninguno de los discípulos del Señor, ninguno de ellos conoció verdaderamente o tuvo garantizada la vida eterna hasta después de la resurrección de Cristo. Su condición espiritual hubiese sido apostasía clara, garantizada, si ellos eran tomados prisioneros con él. A Pedro lo podrían haber matado por lo que él hizo. Cuando Jesús dice, ninguno perdí, porque lo está guardando, me está buscando a mí, llévame a mí, deja esto, es que lo está guardando físicamente, espiritualmente también, porque ellos se hubieran apostatado de garantía. De hecho pasó, todos se fueron a pescar después. Pedro lo negó,
Judas Iscariote lo entregó con un beso. A eso se refiere que ninguno estaba con él. Pero en ese minuto Jesús los guardó diciendo, a mí me buscáis, yo estoy, acá estoy, deja ir a estos. Por eso es importante ese texto. Qué bárbaro. Algunos sugieren que este sería el momento cuando Judas, en ese preciso momento, da un paso hacia adelante y le da un beso a Jesús para entregarlo. Porque todos los otros, a pesar de lo que estaba pasando, todavía no había sido identificado Judas. No había identificado a Jesús Judas todavía. Y los otros tenían que estar seguros para poderlo tomar preso. Y es en este minuto cuando Judas le da el beso. Llama la atención el hecho de que Juan menciona el nombre de Pedro y Malco, cuando estos nombres se omiten en los evangelios sinópticos. Sinóptico significa similares, que se refiere a Mateo, Marcos y Lucas, ¿no es cierto? Algunos opinan que este es un segmento para una fecha posterior de Juan, considerando que Pedro ya había muerto y no habría peligro de una represalia en contra de él de parte de los judíos o de los romanos, por eso es que lo menciona. El instrumento que Pedro empleó sería una espada corta, con atención, o un cuchillo medianamente largo, o un puñal, o simplemente una sica. Pero se objeta que tales armas estaban prohibidas durante la fiesta y nadie la podía andar ventilando allí. Por eso le decía, no es que el tipo andaba con una espada como la del rey Arturo, decimos, no, la tenían prohibida. Pero la Biblia dice que ellos tenían armas, mire. Probablemente era el tipo de arma que usaría un hombre para defenderse de algún animal, ¿no? O la que usaría un revolucionario, como los celotes. Aparentemente, el grupo de manera habitual poseía 2 espadas de manera permanente. Lucas 22:38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él le dijo, basta. 2 espadas que tenían de manera continua. Iban armados a la reunión los muchachos. Predicando el evangelio con la cinta guardada de la ropa. ¡Qué tremendo! Bueno, hay algunos que no van a la iglesia con la 9 milímetros, pero que cuando disparan de acá, matan a la Virgen María y a todos los cardenales. Pero esa será información de otra prédica. Ahora estamos hablando de esto. La acción de Pedro, aunque realmente tonta, ante una compañía de soldados armados, es fiel a su comportamiento impulsivo. También el hecho de que haya cortado la oreja derecha indicaría la acción desesperada, un poco diestra en el uso de la espada. Esto me recuerda a los partidos de fútbol. No, es que lo organizamos así. Y alguien dijo, el único problema es que lo organizamos bien, pero los otros también se mueven. Acá era lo mismo. Este le erró, pero el otro también se movió para que no le cortaran la cabeza, ¿me entiendes? También el hecho de que haya cortado la oreja derecha indicaría una acción desesperada por un poco adiestramiento por el uso de la espada. Quizás, probablemente Pedro apuntaba la cabeza y Marco volvió la cabeza hacia la izquierda exponiendo simplemente su oreja derecha. Es un milagro que no hayan matado a Pedro en ese instante. Por el hecho de que fue un judío, con atención, fue un judío a quien hirió. Si era un romano, chao. Si era un romano al que hirió con el sablazo que tiró en lo oscuro, chao. Pedro no cuenta la historia, mire. Pero el hecho es que fue que un judío a quien hirió siervo del sumo sacerdote y que Jesús lo haya sanado milagrosamente, lo había salvado también. ¿Qué pasó? No es que le cortaron la oreja a uno. ¿A cuál? A Marco. A ver, Marco, venga, ¿cuántas orejas tiene? 2. Listo, ¿cuál es el problema? Y ya le había pegado la oreja. La ley de Moisés decía que cualquier persona que tocara algo que tenía que ver con los muertos quedaba inmundo. El hijo de la viuda de Naín, de allá para allá, camino al cementerio. El Señor Jesús vino, tocó el féretro y le dijo, joven,
Está dejando sola a la vieja, hombre, ¿qué onda? Levántese de ahí, caramba. Y se levantó. Vinieron, hoy tocó el muerto. ¿Cuál muerto? ¿Dónde está el muerto? No había manera de acusar a Jesús porque no había muerto. No podía estar inmundo porque no había muerto. Acá también, no, es que hirió a una persona. ¿Cuál persona? Marco. Tiene las dos orejas, Marco. O sea, Jesús le solucionaba el problema a él porque lo había sanado. ¿No es cierto? Los detalles del episodio son propios de un testigo ocular. El nombre de Pedro y Malco, el tipo de arma, la precisión al mencionar la oreja derecha y que Malco era el siervo del sumo sacerdote, hablan claramente de que él era un testigo profesional. Calvino, usted sabe que Calvino no hablaba mucha estupidez, era bastante. Calvino fue quien dijo, fue excesivamente tonto de parte de Pedro el intentar probar su fe por la espada cuando no lo pudo hacer con la lengua. Interesante, interesante. Cuando fue llamado a dar una confesión, lo niega, pero ahora sin ser invitado por su señor, incita a que se arme un motín. ¿Qué es lo que buscaban por todos los medios los celotes? Que siempre hubiera un motín, porque en el motín ellos ganaban. Pedro era celote, ya lo sabemos. Andaba armado en la reunión, no sé si me explico. Yo me imagino predicando con la espada. Lucas menciona que fue la oreja derecha la que Pedro cortó y solo él relata la sanidad divina realizada por el Señor Jesucristo en Lucas 22:50. El verbo meté, del versículo 11, en el laborito es el modo imperativo, o sea, un mandato fuerte, con la anticipación de una obediencia inmediata. En más que una ocasión, Jesús tuvo que reprender la acción impulsiva de Pedro, como en Mateo 16:23. También Mateo registra esta reprensión de Jesús, pero solo él presenta la razón en el mandato, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. Jesús se lo había dicho. Todos ustedes que hacen uso de la espada, esta era una recomendación para Pedro. Ustedes que andan armados, ustedes los celotes, ustedes los del grupúsculo que quieren derrocar al imperio con las armas y no con el amor, todos ustedes que usan espada, a espada morirán. Se lo había dicho allí en Mateo 26:52, Jesús se lo dijo a Pedro. ¿Vos usás espada? La usaba siempre. Todos los que usan espada, a espada morirán. Ya se lo había advertido el Señor. Solo Juan menciona la metáfora de beber la copa. Apocalipsis 14, 16, 19, en una ocasión, pero fue empleada por Jesús la ocasión en el Getsemaní. La metáfora significaba el hecho de oír voluntariamente a la muerte. Jesús aclaró que Pedro y a los demás que si él no quisiera ir a la cruz, podría pedir 12 legiones de ángeles para venir en su defensa, dice Mateo 26:53. Muchachos, si yo no quisiera ser muerto, pido 12 legiones de ángeles para que vengan en mi defensa. Escúcheme, si un solo ángel mató 285.000 personas en una noche, yo no quiero saber lo que pueden hacer 12 legiones de ángeles dándole la orden al Señor Jesucristo, eliminen a mis enemigos. No quiere ni el loro, ni el dueño del loro, ¿me entienden? ¿No? Jesús quería ir a la cruz. El título comandante usado en el versículo 12 se traduce en un término compuesto que significa el líder de 1000, aunque muchas veces guiaba a menos de 1000, en el versículo 3 del capítulo que ya lo vimos, o sea, la compañía de soldados romanos. La partición de los guardias de los judíos indica que este elemento también estaba unido a los romanos con el proceso. Quizás el hecho de atar a Jesús, un hombre que no había presentado ninguna evidencia de resistencia, se debe a la acción de Pedro o en el procedimiento normal de tomarlo preso. Jesús nos habla con absoluta claridad acerca de su reino. Esto que yo le mostré de los primeros versículos que
de la resurrección, habla de la grandeza, habla del dominio, habla del control, habla de la valentía, habla del poder, habla de quién es nuestro Dios. Lo ve usted ahí escondido, asustado. Él tiene siempre el control, no importa lo que pase a su alrededor. No importa si eran 500, 400 lo que iban a buscarlo, no importa si lo entregó su compadre por un beso. Él estaba siempre en control. En el medio de la batahola, Pedro se excede allí, le mete un sablazo a uno y él le saca yo me lo imagino así, tomando allí del piso la oreja, la pasa así y se la pone y ya está. Ese es Jesús. En el medio del tumulto, gente que cayó de espalda porque él dijo yo soy, y estaban todavía en el piso, respondiéndole en el piso, porque no eran capaces de levantarse ante semejante autoridad, semejante presencia, semejante poder de santidad. Ellos le tenían que contestar del piso esa gran multitud de gente que cayó cuando él dijo yo soy. No eran 2 o 3 como la mayoría de las personas se hacen la idea. Soldados, líderes religiosos, todo el que estaba enfrente cayó de espalda por el terror, por la presencia y la santidad, la moralidad de Dios. Ese es su Dios, amigo. Ese es el Dios que en todas las cosas tiene el control, y su magnificencia y su maravilla se ve cada vez. Que usted quiere verla, usted simplemente tiene que observar las escrituras, busque la situación que quiera y usted se va a dar cuenta que Jesús siempre tiene el control. Él nunca está a la defensiva de nada, él siempre es el centro de todo. Poder, autoridad, sabiduría, gloria, enfrentando a sus enemigos, él siempre tiene el control. ¿Se acuerda cuando estudiamos Apocalipsis? Dice que el Cordero estaba allí con su ropa manchada de sangre y yo le hice la aclaración, esa no es sangre de él, esa es sangre de sus enemigos. ¿Se acuerda? Jesús nos habla con absoluta claridad acerca de su reino. Él dice, no es de esta tierra. Dice clarito, se lo dijo claramente a Pilato. Muchacho, lo mío no es de esta tierra. Calmado. ¿Para qué quiero tus piojos si yo tengo la gloria? Así es una paráfrasis mía, pero es lo que eso significa. No es, nos dice, de esta tierra. El ambiente que Jerusalén era siempre explosivo. Y Jerusalén siempre fue, y es, y va a ser por un tiempo todavía, un lío grande. El ambiente era siempre explosivo y durante la Pascua era pura dinamita. Los romanos lo sabían muy bien y en el tiempo de la Pascua destacaban más tropas de las habituales en Jerusalén. Pilato tenía ahí una cantidad de hombres muy importante. Algunos tenían no solamente en Jerusalén, también en Cesarea, el cuartel general, otras guarniciones en Samaria. Allí en la zona había mucho militar. Si Jesús hubiera querido enarbolar la bandera de la rebelión y entablar batalla, podría haberlo hecho con la máxima facilidad que él quería. Pero deja bien claro sus credenciales regias e inigualables, claro como su reino no se basa en la fuerza, sino en establecer la rebelión en los corazones. Nunca había negado Jesús que se proponía la conquista. Jesús nunca negó eso, pero era la conquista del amor, no de la guerra. Jesús nos dice para qué había venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para decirle a la humanidad la verdad acerca de Dios, acerca de sí misma y acerca de la vida. Los días de las conjeturas, de las medias verdades y el andar a tientas o medias cosas reveladas o mal entendidas sí habían terminado. Jesús vino a decirnos la verdad. Esa es una de las grandes razones por las que no tenemos más remedio que aceptar o rechazar a Cristo. Se acabó la historia, aquí no hay medios convertidos o medios perdidos. Acá usted es o no es. Esto es muy simple así. No hay tiempo, no hay términos medios en relación con la verdad. O la aceptamos o la rechazamos, y Cristo es la verdad. Veamos un poquito
el ánimo valeroso que Jesús tenía. Pilato le manda a que lo azotaran para crear y congraciarse con los judíos que lo estaban extorsionando. Eso se hacía atando al reo en una columna, dejándole la espalda totalmente expuesta. El látigo era una correa larga con trozos de plomo o de hueso puntiagudos incrustados. Literalmente reducía la espalda de la persona a tiras. Pocos eran los que se mantenían conscientes durante el suplicio. Algunos morían y otros se volvían simplemente locos, perdían la razón. Jesús lo soportó todo. Y después Pilato le sacó a la vista de la multitud y dijo: ahí tenéis a vuestro hombre. Escuche, esto que le voy a decir es muy interesante en los próximos 15 minutos que me quedan. Escuche. Aquí tenemos uno de los dobles sentidos característicos del desarrollo de la explicación o de la manera de escribir de Juan. Debe haber sido la primera intención de Pilato el despertar la piedad de los judíos, que ya sabemos que piedad no tenía. Fijaos, fíjense, miren a este pobre hombre destrozado y sangrante. Miren esta ruina humana. ¿Es que todavía podéis querer seguir acechándole o arrastrándole a la muerte completamente innecesaria? Pero casi todos, al escuchar el cambio de tono y de su voz, empezaron a gritarle simplemente: crucifícale. En vez de decirlo medio despectivamente para despertar lástima, le sale como una admiración incontenible. La palabra que usó Pilato fue antroropos, que es la que usaba corrientemente refiriéndose a un ser humano, pero no mucho después la usaría los pecadores griegos para designar al hombre celestial, al hombre ideal, al desecho de la humanidad. Siempre será verdad que, aunque digamos o dejemos de decir otras muchas cosas acerca de Jesús, su heroísmo integral no tiene paralelos entre los hombres. Aquí tenemos sin duda a un gran hombre. A su vez, nos vemos aquí en el juicio de Jesús su aceptación voluntaria de la cruz y del supremo control de Dios. Pilato le advirtió a Jesús que tenía poder para soltarle y para crucificarle. Jesús le contestó que él, Pilato, no tenía absolutamente ningún poder, excepto el que Dios le había dado de lo alto. Usted imagínese, usted está frente al comisario que dice: mire, yo tengo poder para soltarte o meterte en cana. ¿Te meto de por vida o te hago matar? Jesús le dijo: vos no tenés ningún poder, solo el poder que te dio Dios, hermano. ¿Qué poder ni poder? Yo estoy aquí porque quiero. Eso le está diciendo. Yo estoy aquí porque quiero, no porque vos tengas algo de poder. La crucifixión nunca, de principio a fin, nos presenta como la historia de un hombre que se encuentra enredado en una maraña inexorable de circunstancias sobre las que no tienen absolutamente ningún control. Nunca se nos presenta como la historia de un hombre reducido a la muerte, sino como la de un hombre cuyos últimos días fueron una marcha triunfal hacia la meta de la cruz. Él quiso ir a la cruz de manera voluntaria, siempre teniendo el control de todo. Y aquí tenemos también la escena terrible del silencio de Cristo. Hubo un momento en el que no tuvo respuesta para darle a Pilato. No era necesaria. Hubo otro momento en el que Jesús guardó silencio. Estuvo callado ante el sumo sacerdote, en Marcos 26:63, en Marcos 14:61. Y también ante Herodes, en Lucas 23:9. Guardó silencio cuando las autoridades judías presentaron los cargos que tenían contra él ante el Pilato, en Mateo 27:14 y en Marcos 15:5. Algunas veces tenemos la experiencia, cuando estamos hablando con otras personas, de que hemos llegado a un punto en el que no se puede seguir razonando ni discutiendo porque no hay terreno común entre nosotros y nuestros interlocutores. Hay gente que no puede discernir esto. Llega un momento, López, que usted tiene que cerrar la boca.
Usted no puede seguir diciendo nada más, porque el interlocutor, la otra persona, no acepta, no entiende y no quiere escuchar lo que usted está diciendo. Tiene que usted seguir machacando. No, usted tiene que guardar silencio. No se debe decir nada más. Y Jesús sabía esto. Es como si hablásemos en distintos idiomas. Esto sucede cuando las personas hablan de hecho en distintos idiomas, mentales o espirituales. En un día terrible, es un día terrible cuando Jesús guarda silencio con una persona. Hermano, si usted ora y usted sabe que Jesús está guardando silencio, eso es terrible. Eso significa que ya no hay mucho que hablar entre un interlocutor y otro. Si Jesús no te responde, es porque lo que vos le estás diciendo no tiene ningún sentido para él. Atención. No puede haber nada más terrible que para una mente humana que el estar tan cerrada por el orgullo o la propia voluntad que no hay nada que le pueda decir Jesús que pueda tener sentido o suponer alguna diferencia. Por último, es posible que tengamos aquí otro ejemplo magnífico de la ironía dramática de Juan. La escena llega a su fin cuando se nos dice que Pilato, ponga atención, sacó a Jesús. Como lo hemos traducido en la expresa Reina Valera, Pilato salió al lugar que se llama el pavimento de Gabatá, que puede querer decir suelo de mosaicos o de mármol, y se sentó en el sillón del juez. Esto era el vimá, en el que se sentaba el magistrado para pronunciar la sentencia definitiva. El verbo para sentarse es katrisein, que puede ser transitivo o intransitivo, es decir, sentarse uno mismo o sentar a otro. Ponga atención, por favor. Es posible que quiera decir que Pilato, en un último gesto burlesco contra Jesús, sacó a Jesús vestido con aquellas túnicas púrpuras y con la corona de espinas en la frente, con todo cubierto de sangre, y lo sentó a Jesús en el sillón del juez, diciendo a continuación, con un gesto y un tono irónico, ¿cómo voy a crucificar a rey? Mostrándolo sentado en el trono. ¿Cómo lo voy a crucificar a vuestro rey? El Evangelio apócrifo de Pedro dice que para burlarse, sentaron a Jesús en el sillón del juez y le decían, haz justicia, rey de Israel. Justiniano Martín dice también que se sentaron a Jesús en el sillón del juez y le dijeron, da la sentencia por nosotros, vos que sos el rey. Puede ser que Pilato en burla hiciera que Jesús se representara el papel del juez. Si fue así, qué tremenda ironía dramática había de aquella escena, lo que se presentó en burla en una realidad de verdad un día, lo que caricaturizaron a Jesús como juez se presentarán ante él como el verdadero juez y se acordarán de lo que le hicieron en aquel sillón. Es así que en la escena dramática del juicio contemplamos la inmutable majestad, el valor inalterable, la serena aceptación de Jesús en la cruz por nosotros. Nunca le vi en la tierra tan regio como cuando hizo todo esto posible para humillarse en favor nuestro. Ya hemos visto los principales personajes que intervirán en este proceso, los judíos, su odio, Pilato con su dudoso pasado, y Jesús con la serenidad, la majestad regia que él muestra todo el tiempo. Pero habrá otras personas al borde de la escena. En la próxima, si me siguen, hablaremos un poquito de los soldados. Y cuando se le entregaron y lo azotaron, se divirtieron de una manera brutal y cruel. ¿Era un rey? Pues entonces lo proveyeron de un manto y de una corona. Le pusieron una vieja túnica de púrpura y una corona de espinas y se entretuvieron dándole bofetadas para que él profetizara. También hablaremos sobre Barrabás, que tenía como primer nombre Jesús. Jesús, él era Jesús Bar-Abás o Bar-Rabab. Así se llamaba, era hijo
de un gran hombre del pueblo de Dios, era hijo de un hombre muy importante. Era de gran personalidad, era la oveja negra de un gran hombre del pueblo, ya lo vamos a ver. Vamos a ver qué tan importante es la vida de Barrabás en este juego. Mire. Barrabás era uno de los más grandes celotes que había allí. Estaba preso por sedición, o sea, ha levantado al pueblo, y por homicidio había matado a un romano. Pilato va a querer usar a Jesús. Dijo, si les va a dar, si le ofrezco a Jesús matarlo, ellos van a decir, no, a Jesús no, aprovecho y me saco del medio a este Barrabás, que mató a un romano y que me levanta al pueblo. Ni Jesús, perdón, ni Judas, ni Barrabás, ni Pilato nunca imaginaron que el pueblo no iba a querer a Jesús con todos los milagros y beneficios que le había provocado. Pilato, sí, Judas y Barrabás estaban convencidos que el pueblo elegiría a Jesús para soltarlo. Sin embargo, ellos tres se equivocaron, porque a pesar de toda la misericordia, bondad, sanidad, alimentación, enseñanza, sanidades, resurrecciones, todo lo que Jesús hizo por este pueblo, ellos lo olvidaron para simplemente gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. Preferimos a Barrabás antes que a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros vemos en la actualidad gente que ha sido tremendamente bendecida por Dios? Que ha sido milagro tras milagro, generosidad tras generosidad, beneficio tras beneficio. Jesús les ha dado vida, le ha dado sanidad, le ha dado economía, y después ellos terminan haciendo simplemente lo que quieran, dejando sus ministerios, dejando sus iglesias, yéndose a otras religiosas, volviéndose ateos, volviéndose adúlteros, volviéndose mentirosos. Lo que menos les importa es lo que Jesús hizo por ellos, o el mandato de lo que Él nos ha elegido para que nosotros hagamos. Créame, no somos mejores que aquella gente. Créame, no somos mejores que los hebreos. Somos quizás un poquito más malos que ellos. Porque hoy vemos en las iglesias evangélicas el mismo comportamiento que se vio en aquella gente. Pilato, Judas y Barrabás se llevaron la gran sorpresa que ellos prefirieron cualquier cosa menos Cristo con todo lo que les había ofrecido. Si les interesa, lo espero en la próxima para poder seguir hablando de esto que tiene que ver con estos entretelones maravillosos de poder entender la Biblia verdaderamente como es, para ver cuán valeroso, cuán íntegro, cuán divino, cuán espléndido es nuestro Jesús, que a pesar de todas circunstancias, siempre está pensando simplemente en bendecirnos a nosotros, sus hermanos. Si le interesa, lo espero en la próxima, López. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga mucho.